Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública de los expedientes acumulados 5.920-2014 y 5.000-2015, formados por amparos en única instancia, promovidos por Gustavo Paniagua Guzmán y Nancy Beatriz Raimundo Molina, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. El secretario general adjunto hará relación al acto reclamado. Vamos a suprimir las advertencias reglamentarias de la presente audiencia, porque la abogada ya ha estado en estas audiencias y conocen esas disposiciones. Entonces, damos lectura al acto reclamado y las peticiones de fondo, por favor, secretario. Gracias. En ambos amparos, el acto reclamado lo constituye la sentencia de casación dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, de 4 de noviembre de 2014, que en su parte resolutiva declaró: A. Improcedente el recurso de casación por motivo de fondo interpuesto por el sindicado Gustavo Paniagua Guzmán contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente el 9 de abril de 2014. B. Procedente el primer submotivo de fondo del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente el 9 de abril de 2014. Casa la sentencia impugnada y como consecuencia se modifican los numerales romanos 3 y 4 de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 7 de julio de 2011, dictada por el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, los cuales quedan de la siguiente manera. 3. Que los acusados Nancy Beatriz Raimundo Molina y Gustavo Paniagua Guzmán son autores responsables de los delitos de asesinato cometido en concurso ideal de delitos en contra de la vida de Elvia Leonor Aguilar Siché y o Elvira Aguilar Quiché y o Elvira Leonor Aguilar Chiché y su hija de 3 días de nacida. Y B. Lesiones leves cometido en contra de la integridad física de César Augusto Flores, que por el delito de asesinato cometido en concurso ideal de delitos se les impone a los autores responsables la pena de 33 años con 4 meses de prisión y por el delito de lesiones leves la pena de 6 meses de prisión, que totalizan 33 años con 10 meses de prisión inconmutables que deberán de cumplir en el centro de detención que el juez de ejecución competente designe con abono de la efectivamente padecida. C. Improcedente el segundo submotivo de fondo del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente el 9 de abril de 2014. En el amparo promovido por Gustavo Paniagua Guzmán, la petición de fondo es que al dictarse sentencia se otorgue el amparo solicitado y como consecuencia se deje en suspenso definitivo la resolución de fecha 4 de noviembre del año 2014 emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, dentro del expediente ya identificado, señalado como acto reclamado, y se ordene a la autoridad recurrida que emita nueva resolución apegada a derecho y sin los vicios apuntados, y que se emitan los apercibimientos de ley que sean necesarios. En el amparo promovido por Nancy Beatriz Raimundo Molina, la petición de fondo es que se deje sin efecto la sentencia amparada emitida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal con fecha 4 de noviembre de 2014. Se restaure mi derecho de inocencia, de defensa de libertad y el de imparcialidad, declarándome inocente de todo cargo que se formuló en mi contra, porque desde el inicio todos mis derechos fueron violados en favor del Ministerio Público, y que se haga prevalecer mi derecho a la libertad, la cual mediante el acto reclamado se violentó en mi perjuicio, pues con parcialidad todos los órganos judiciales que han conocido la causa han actuado con abuso de poder y exceso en el uso de sus facultades. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el cual deberán expresar los agravios que refutan al fallo recurrido. Deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos, y no proferir expresiones irrespetuosas para las demás partes o miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta.
Puede hacer uso de la palabra Nancy Beatriz Raimundo Molina por medio del abogado Raúl Arturo Andrade Garzón. Muchas gracias. Buen día, sus señorías. Como primer punto, para su más humilde servidor, menester es hacer constar que es un honor estar ante sus oficios judiciales. Igualmente es un honor estar acompañado de la honorable profesional del derecho, representante del Instituto de la Defensa Pública Penal, que auxilia al otro interesado en la presente acción constitucional. Es así, pues, sus señorías, que comparecemos el día de hoy a solicitarles que, de conformidad a como consta en autos, se pueda hacer prevalecer desde ya los derechos que se enuncian como violados dentro de la sentencia, la cual se pide se deje en suspenso. Sus señorías, la situación es clara y concisa. El proceso penal tiene un camino el cual la ley denomina, o la doctrina lo denomina, como el debido proceso. Es así, sus señorías, que este proceso inicia ante un tribunal de sentencia, extremos que estoy refiriendo porque constan en la sentencia que se pide quede en suspenso, son extremos que constan como antecedentes dentro de esta sentencia. Se hace constar cómo es que un tribunal de primera instancia, denominado Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente, procede a condenar a mi patrocinada en primer término por el delito de homicidio en concurso ideal y lesiones leves. Es así, sus señorías, pues, que de conformidad a lo que se diligenció en el determinado debate, como lo hace referencia a esta sentencia que se pide de deje en suspenso, hace referencia a la misma que se le condena por los siguientes medios de prueba. Se le condena por declaraciones de 3 policías, se le condena por la declaración de una persona que figuró como agraviado, supuesto agraviado, y se le condena también por un dictamen de absorción atómica que si bien decía que había un porcentaje de pólvora en el cuerpo de mi patrocinada, el mismo salió con resultado negativo. Esta misma sentencia, la cual se pide se deje en suspenso, en sus primeras hojas, establece que el tribunal acredita la responsabilidad de mi patrocinada basándose única y exclusivamente en esos 3 medios de prueba. Repito, sus señorías, las 3 declaraciones de los policías, la declaración de un supuesto agraviado y el peritaje de absorción atómica que salió negativo. De forma evidente, realmente resulta contrario a la lógica que si el dictamen sale con un resultado negativo, se le dé un valor probatorio en contra de ella. Es así, pues, sus señorías, que la violación a los derechos que se enuncian en el escrito de interposición de amparo y que devienen siendo la presunción de inocencia que debe pesar en favor del sindicado, no pesar en favor del órgano acusatorio, la violación al derecho de defensa, la violación al derecho a la libertad que se ha cometido por parte de las diferentes judicaturas hasta llegar a una Cámara Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que de igual forma violenta y pisotea los derechos mencionados de mi patrocinada. ¿Y cómo es que esa violación a los derechos surge? Surge de la siguiente manera. Cuando se le condena, se le da valor probatorio a testimonios de 3 policías que dicen que apreenden a mi patrocinada porque personas que estuvieron en el hecho le dijeron que ella fue. Mas, sin embargo, de conformidad a las constancias procesales en la sentencia de primera instancia, se puede hacer constar cómo es que esas personas que supuestamente vieron los hechos nunca llegaron al debate. Entonces, se condena por testimonios de personas que no conocen del hecho, sino únicamente aprenden a mi patrocinada porque les contaron. Y las personas que vieron el hecho directamente, no sabemos al momento si existen, si son reales. Las reformas al Código Procesal Penal contenidas en el Decreto 7/2011 y anteriores ya no permiten la excusa al órgano acusador de no presentar testigos porque tenía miedo. Ese obstáculo ha quedado superado conforme a la ley procesal. Entonces, de conformidad al debido proceso, de conformidad a las obligaciones que rigen la actitud del órgano acusador, tuvieron que haber estado presentes esos testigos. Pasamos a la otra circunstancia. Se le condena también por la declaración de un supuesto agraviado, que se la fueron a tomar al hospital porque este hecho se trató de heridas
Él resultó herido, fue llevado al hospital. Se dice que un investigador de la policía llegó, le tomó una declaración en calidad de investigación y esa declaración en calidad de investigación se presentó ante el honorable tribunal y eso sirvió para condenar a mi patrocinada a semejantes delitos, a semejantes tipos penales. La circunstancia es la siguiente: esta persona tampoco nunca fue llevada a debate. Planteamos nuevamente la pregunta, como también lo hicimos a esta honorable corte, en el escrito de interposición y en el escrito de evacuación de audiencia de las primeras 48 horas, planteamos la interrogante. ¿Quedará claro quiénes son esas personas? ¿Serán personas reales? Porque si el Ministerio Público pretendía que la declaración de un supuesto agraviado surgiera valor probatorio en un debate y para que la misma sala también tuviera el fundamento y la Cámara a su vez tuvo que haber diligenciado eso como prueba anticipada. Si dicha declaración no es recibida o percibida por un juez de conformidad a las reglas que rigen la evaluación de la prueba, la declaración resulta siendo eso, nada más, un acto de investigación, un indicio, más nunca una prueba porque no se reprodujo en el debate. Acto seguido, sus señorías, bien, el Tribunal de Sentencia condena sin tener la más mínima certeza, en primer lugar, de la presencia de mi patrocinada en los hechos. Es así, entonces, que llega el presente expediente a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y confirman la resolución del Tribunal de Primera Instancia. El Ministerio Público, que también apeló la sentencia de primera instancia porque siempre han buscado que se tipifique como asesinato, sin ni siquiera demostrar, de conformidad a los verbos rectores que establecen la norma, la más mínima alevosía o premeditación para pretender acreditar esa norma o para pretender convencer a un tribunal, a una sala y a una cámara de que esto es un asesinato en todo caso y no un homicidio. He hecho referencia claramente a los 3 medios de prueba que según consta en la página 2 de la sentencia que se pide deje en suspenso, de los 3 medios de prueba que el tribunal, según el análisis de la Cámara Penal, ha tenido para dictar sentencia. Repito, las 3 declaraciones, la declaración del supuesto agraviado que se la tomaron en un hospital, un investigador de la PNC y el peritaje de absorción atómica que salió negativo. Aunado a eso, sus señorías, el Ministerio Público siempre ha pretendido que se demuestre una alevosía y una premeditación sin ni siquiera contar con un medio de prueba idóneo como lo podría ser alguna concertación de mi patrocinada con la persona que ejecutó el hecho, disparó, que es una persona que no se conoce su identidad, nunca fue capturada, razón por la cual desde ahí podemos entender que cómo demostrar una alevosía si no se sabe, mi patrocinada no se le acusa que llevara ningún arma. ¿Cómo demostrar una premeditación si no hay ni la más mínima prueba? Es más, ni prueba ni indicio de que ellos pudieron haber tenido una concertación, un plan para asegurar el resultado. Esas pruebas no están y no lo estoy inventando yo. Disculpen, estoy pronto a terminar. Aquí en esta hoja lo dice, los extremos que el tribunal tuvo para acreditar la participación, esos 3 medios de prueba que les he dicho. ¿En qué forma eso demuestra una alevosía para que en determinado momento la Cámara pueda determinar que esto en todo caso es un asesinato? Si al contrario, ni siquiera es un homicidio, porque mi patrocinada, para empezar, nunca estuvo en el lugar de los hechos. Los policías que la ubican en el lugar de los hechos dicen que terceras personas les dijeron. Al momento, esas personas no se sabe si existen. A lo mejor, discúlpenme ustedes, las autoridades policiales, la mayoría son buenas, pero hay un margen de error, el cual lamentablemente en nuestro bello país ha salido a relucir. Y lo que siempre hemos pensado nosotros dentro de estas circunstancias es que aquí se busca quién las paga y no quién las debe. La situación es que no es valedero de conformidad al principio de presunción de inocencia contenido constitucionalmente en las normas de leyes ordinarias procesales, al derecho de defensa, a la libertad. Todas estas valoraciones por parte no solo del Tribunal de Primera Instancia, sino la Sala y peor aún la Cámara, que decide no solo cambiar la figura jurídica, sino aumentar la pena sin fundamento jurídico legal alguno, porque entra a valorar prueba que el Tribunal de Sentencia nunca tuvo acreditado. El Tribunal de Sentencia nunca tuvo acreditado una alevosía, una premeditación, tipifica homicidio. Viene la Sala, confirma, el Ministerio Público apela a esa
pide casación a esa apelación especial y la Cámara cree la circunstancia de que hay alevosía y hay premeditación, entrando a valorar prueba que el tribunal de sentencia no lo hizo. Si el tribunal de sentencia hubiera valorado esa prueba y la alevosía hubiera quedado demostrada, pero aún así hubieran tipificado homicidio, entonces el trabajo de la Cámara hubiera sido valedero, porque está acreditado, lo único que está es una interpretación o mala aplicación de la ley y ellos tendrían la facultad de cambiar el tipo penal. Pero entran, en base a estas pruebas escueta, entran ellos a valorarla, determinan alevosía, determinan premeditación, cuestión que no determinó el tribunal AQ, y cambian la calificación jurídica, condenando a mi patrocinada a semejante cantidad de años. Una persona, sus señorías, que yo les aseguro al momento de esto, Ministerio Público nunca tuvo ni siquiera el mínimo conocimiento del tipo de persona con el que estaba lidiando. Los perfiles, los criminales, las personas tienen un perfil. Cuando se examina el perfil de mi patrocinada, solo podemos determinar lo siguiente: que es una madre de un niño de 6 años, que era una estudiante del 4º año de Ciencias Económicas, con una señora madre que le apoya, una casa estable, familia en Estados Unidos, pero todo eso en aquel entonces nunca fue tomado por el Ministerio Público, y porque hay policías que dicen que ella estuvo en ese lugar porque otra gente les dijo que ella estaba allí. Actualmente mi patrocinada lleva más de 5 años detenida. Espero, sus señorías, termino con esta argumentación, espero que a pesar de este argumento confuso, yo pueda ilustrarles en el sentido de que los principios constitucionales de defensa, presunción de inocencia, no fueron bien aplicados, fueron violentados, hechos y pesados en favor del órgano acusador. Cuando ustedes escudriñen esta sentencia, podrán determinar lo que yo les digo, porque nada de lo que he humildemente expuesto ha sido un invento, constan autos. Razón por la cual solicito desde ya que, aunque sé que su actividad es sumamente ocupada, tomen el tiempo necesario para determinar el camino infructuoso que ha llevado este proceso desde un principio y puedan mandar a la Cámara Penal que se deje en suspenso esta sentencia de la cual se está pidiendo un amparo, se deje en suspenso y que dicte una sentencia conforme los principios que inspiran el proceso penal, fundamentados en la Carta Magna, que emitan su resolución haciendo valer los preceptos legales, pero de una forma correcta, no abusiva, no de imaginación, pidiéndole, sus señorías, se deje a través del suspenso sin efecto esta sentencia, se restituya el derecho anterior de mi patrocinada, mandándose a la Cámara Penal que dicte la resolución que en derecho corresponde, basado en los principios y normas que inspiran el proceso penal, en virtud y teniendo como argumento todas las constancias procesales. Por último, señorías, pido se examinen los escritos tanto de interposición como de evacuación de la primera audiencia, los cuales creo servirán también de manera para apoyar mi humilde argumento, fundamentado en los artículos 8, en el artículo 10 y en el artículo 49 del decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. Les agradezco por su atención. Gracias. Puede hacer uso de la palabra Gustavo Paniagua Guzmán por medio de la abogada María Dilma Micheo Alay. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados de esta honorable corte. Tal y como indicó el abogado que me antecedió en la palabra, es un proceso viciado donde hemos venido haciéndolo ver a las autoridades. Sin embargo, no ha sido resuelto esos vicios de los cuales inició el proceso penal en contra del señor Gustavo Paniagua Guzmán. En su oportunidad, el Tribunal AQ dictó sentencia condenatoria imponiéndole 20 años por el delito de homicidio en concurso ideal a mi patrocinado y lesiones leves. No obstante, en el momento procesal del desarrollo de la prueba quedó una gran duda de la participación del señor Gustavo Paniagua, porque los tipos penales tienen acciones que deben de cometer los sujetos activos. En el presente caso no hay ninguna acción que haya cometido
el señor Gustavo Paniagua para encuadrar su conducta, en primer lugar, en el tipo penal de homicidio. Sin embargo, el tribunal, pues, al valorar la prueba y tal como dijo el abogado, los medios de prueba, para no repetir los que están ahí, a los cuales el tribunal les dio valor probatorio, indicó que se les condenaba por ese delito a ambos. La duda razonable siempre favorece al reo. Es un principio procesal y de corte de tratados internacionales. Sin embargo, ahí está la sentencia condenatoria hasta el momento en que la Corte, a través de la Cámara Penal, dicta otra sentencia. En su oportunidad también se interpusieron los recursos de apelación por los condenados y también por el Ministerio Público, que fue un calvario para que hasta en el 2014, partiendo del 2011, se resolvieran dichos recursos, en los cuales la Sala confirmó la sentencia venida en grado. Como se seguían violentando los derechos de mi patrocinado, se interpuso el recurso de casación. Recurso de casación que al resolver la Cámara, pues dijo que era improcedente porque los hechos estaban acreditados. Entonces, si el tribunal acreditó los hechos, porque así lo dijo la Cámara, que en cuanto al motivo de fondo planteado por el señor Paniagua, ya estaban acreditados los hechos, entonces, ¿por qué la Corte ahora cambia esos hechos y merita prueba? En abierta violación al artículo 430 del Código Procesal Penal, que indica la intangibilidad de la prueba. Ante ese agravio tan grande, es por eso que estamos ante esta honorable Corte mediante la acción constitucional de amparo, para que estos señores puedan ser protegidos mediante la resolución que dicte la honorable Corte, tomando en consideración todos los antecedentes que ha venido en este proceso. La Corte, a través de la Cámara Penal, indica, tal como indicó el abogado, la alevosía y la premeditación. ¿En qué momento entonces para el Tribunal ACUM quedó acreditada esa premeditación y esa alevosía? Si en ningún momento los medios de prueba desarrollados en aquella etapa indicaron tales extremos que ahora la Corte Suprema, a través de la Cámara Penal, ha indicado. Entonces, si el Tribunal ACU acreditó los hechos, ¿por qué ahora la Cámara Penal acredita otros hechos? Es decir, valora prueba y merita hechos que según ella ya fueron acreditados. Y cambia la calificación jurídica del delito de homicidio al delito de asesinato. Ese es un agravio. Porque entonces ahora, en lugar de tener 20 años de prisión por el delito de homicidio, la Corte indica que le impone 33 años con 6 meses de prisión. Y de conformidad con la ley, el único facultado para acreditar hechos a través de los medios de prueba desarrollados en el debate es el tribunal que tiene contacto con la prueba, porque a través del principio de inmediación está presente allí, ve, observa a los medios de prueba, para luego a través de la sana crítica, de la psicología y la lógica, darles el valor probatorio que meritan esos medios de prueba. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, no tiene ese contacto directo con la prueba. Por lo tanto, no puede valorar prueba ni meritar hechos, porque es única y exclusiva facultad del Tribunal de Primer Grado. Por esas razones, honorables magistrados de esta Corte,
Los hechos fueron fijados entonces cuando se dictó la sentencia de primer grado, aunque no se está de acuerdo con esa sentencia de primer grado. Como indicamos, la duda siempre va a favorecer al reo. Pero ¿qué pasa en estos casos durante el desarrollo de los procesos penales? Es un derecho constitucional, pero aquí la duda entonces siempre perjudica. ¿Por qué se actúa al revés? Si es de poner en práctica esos principios que están plasmados en las leyes. Por ello es que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, infringe el debido proceso, el derecho de defensa, la intangibilidad de la prueba. Razones por las cuales estamos ante esta honorable Corte solicitando el amparo definitivo en contra de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia con fecha 4 de noviembre del 2014. Para que esa sentencia dictada por la Corte Suprema, Cámara Penal, quede sin efecto y dicte una de conformidad como le ordene esta Corte, apegada a derecho para no violentar los derechos del señor Gustavo Paniagua Guzmán. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.